Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Hola, les saluda Cilia Salgado. Bienvenidos a su programa Rompimiento. Principios de Dios que provocan rompimiento de estructuras y paradigmas. Lo más importante para nuestro Padre Eterno es cada persona como individuo, su bienestar y dignidad, por lo que nos oponemos a todo aquello que cause daño, violencia, abuso, pérdida, atadura, yugo o esclavitud. Hoy, en Rompimiento, escucharemos la tremenda historia de Julia, una mujer que ha vivido abuso y maltrato por parte de su marido por muchos años. Los nombres han sido cambiados por cuidado de los involucrados. En el segmento Lo común no es lo correcto, la profeta Eva Chan hará una introducción a un tema que muy poco se habla, pero que está dañando y destruyendo a nuestra sociedad, la violencia. Seguido del segmento Sabiduría para vivir. Aquí se te enseñarán principios de vida para superar, tratar o evitar situaciones como las que vive Julia. Con ustedes, la profeta Eva Chan, en Rompimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Soy la profeta Eva Chan y te doy la bienvenida una vez más a este programa Rompimiento. Hoy haremos una introducción a la temática que vamos a estar tratando en este espacio para que se vayan familiarizando con el mismo. Iniciaremos con la historia de Julia que nos servirá como ilustración de lo que vamos a tratar. Así que ponga atención a nuestro segmento Hablemos la Verdad. Hablemos la verdad. Julia era una mujer joven y muy hermosa. Como muchos jóvenes del interior, a temprana edad se vino a la capital con el deseo de poder encontrar mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Sin embargo, al poco tiempo de estar en Tegucigalpa, se enamoró e inició una relación de la que resultó el embarazo de su primera hija. Para sorpresa suya, al enterarse del embarazo, el padre de la niña las abandonó. Al verse sola, Julia se vio obligada a trabajar para poder conseguir el sustento. Con la idea de ahorrarse un poco de dinero, aceptó la propuesta de una conocida de su madre, la cual le ofreció vivir en su casa a cambio de hacerle el oficio a su hijo Pedro, quien acababa de llegar a la capital. Con el tiempo, Julia se dio cuenta que con la casa venían también exigencias maritales que por temor a ser echada a la calle con su hija, terminó aceptando. Sin más que decir, Julia se acomodó a esa situación. Dio a luz 2 hijos más de Pedro y por inercia o conveniencia, iniciaron una vida familiar. Desde el principio, Julia notó que Pedro era un hombre iracundo y celoso. Se molestaba con ella por pequeñeces y por lo general, ella se encontraba nerviosa y estresada. Procuraba hacer bien todas las cosas para no buscarse pleitos con Pedro. Pero decidió por conveniencia continuar viviendo con él. Él representaba una casa, un padre para sus hijos, protección y provisión. De esta manera se justificaba Julia. Pedro se emborrachaba con regularidad, salía a parrandear con sus amigos, y con el tiempo estas parrandas se convirtieron en borracheras cotidianas. Ya era raro verlo sobrio. Julia no sabría decir cuándo empezó la agresión. Quizás fue aquella madrugada que Pedro llegó borracho y al no encontrar su cena servida, le golpeó en el rostro. Pero ella lo perdonó, porque al día siguiente, ya sobrio, él se miraba tan arrepentido y le juró que nunca más iba a volver a pasar lo mismo. O quizás fue meses antes de eso, cuando la empujó enfrente de sus amigos y le gritó que era una inútil. Y la verdad es que él tuvo razón, porque no hice las cosas como a él le gustan, dice Julia. Sin embargo, Julia no sabe cuándo empezó. Lo cierto es que los episodios de borracheras, drogas, celos, gritos, maltratos, golpes se fueron dando con más frecuencia y cada vez eran más fuertes.
Ya no le permitía salir de la casa por celos de otros hombres. Ella tenía que ver dónde sacaba la provisión para la familia, ya que Pedro se gastaba todo en bebidas y en parrandas. No solo ella vivía atemorizada, sino también los hijos, que eran testigos mudos de la agresión que su madre pasivamente recibía de papá. Así se fue quedando hasta el día de hoy, en una relación que inició por accidente, conveniencia y temor. Un día, Julia decidió confrontar a Pedro para ponerle fin a los abusos. Para su sorpresa, la respuesta que recibió de parte de él fue que como ella nunca había dicho nada, él creía que para ella estaba bien su maltrato y hasta era normal. Algunas cosas han cambiado en la casa de Julia. Pedro reconoció su alcoholismo y está recibiendo ayuda. Ya han pasado unos 3 años que él está sobrio. El maltrato físico ha cesado. Sin embargo, Julia se ha acomodado, quizás por costumbre o quizás una vez más por conveniencia, a vivir con celos, a vivir con gritos, con maltrato emocional de parte de su marido, aún con la zozobra que su hija mayor pueda llegar a ser sexualmente abusada por él. Lo común no es lo correcto. Lo común no es lo correcto. Lastimosamente, historias como la de Julia se viven a diario en los hogares de nuestro país. Y así como Julia y Pedro, muchos piensan que es normal lo que está pasando. Historias como esta son tan frecuentes que las miramos casi como que si fueran normales y hasta aceptables. Se convierte en regla, se hace común, pero eso no quiere decir que sea correcto. Resulta inevitable entonces preguntarnos, ¿por qué la violencia se ve como una normalidad? ¿Por qué el agredido en la mayoría de los casos calla y no denuncia el abuso? ¿Qué estamos entendiendo por violencia? ¿Qué es lo que hemos entendido por pareja, matrimonio y familia? ¿Por qué la sociedad no se opone a esto? ¿Por qué las iglesias callan ante esta realidad? Nos escandalizamos por la alta tasa ascendente de divorcios que se presenta en el mundo. Solo en Honduras, que es considerada una nación cristiana, en promedio la mitad de las parejas que se casan terminan en divorcio. Sin embargo, esta cifra no muestra las separaciones reales que se suscitan en nuestro país, ya que las parejas que viven en uniones de hecho no requieren de trámites legales de divorcio para separarse, por lo que no queda registrado en el sistema formal. Peor aún, las parejas que viven en un divorcio tácito, que no legalizan su separación por diversas razones y deciden seguir viviendo juntos, aunque cada quien vive su vida por separado. Pero hay una realidad tan espantosa como repugnante, y es que la estadística de hombres y mujeres viviendo en relaciones dañinas y destructivas, llenas de violencia y abusos, ni siquiera las podemos medir, porque sus víctimas viven diariamente en silencio, o peor, son silenciadas por los estereotipos religiosos y sociales. Una vez que un hombre y una mujer deciden casarse o simplemente vivir juntos, por cualquiera que haya sido su motivación, de inmediato la religión y la sociedad les impone la carga de permanecer juntos, sin importar si realmente fue una decisión sabia o basada en los principios correctos, es decir, los principios de reino, los establecidos por el eterno Dios en su palabra y basados en su justicia, no importando las consecuencias inmediatas o futuras. El matrimonio ha sido elevado a un rango de sagrado y santo, cuando lo único santo para nuestro Dios es la persona misma. Él solo llama santos a sus hijos. El interés de Dios es el bienestar de la persona, el bienestar del individuo. Pero según la historia, la iglesia elevó el matrimonio a un rango de sacramento. Lo defendieron y rodearon con tanta solemnidad para usarlo en contra de la promiscuidad y libertinaje del hombre. Tal como dijo el apóstol Pablo, a causa de la concupiscencia del hombre, se tenían que casar. Pero la Biblia no le da ese rango de santo al matrimonio. De hecho, nuestro Señor Jesús dijo que era solo para gente entendida el casarse. No dice que casarse es un llamado o un don. Ser entendido es ser maduro, tener conocimiento claro de lo que se está haciendo, principios como fundamento. Pero como consecuencia, en la mayoría de los casos, el matrimonio se convierte en una figura que pone un velo al desorden y la maldad del hombre.
donde se toleran los mayores abusos a la persona, sean los cónyuges o los hijos. Las cifras de violencia doméstica o intrafamiliar son aterradoras y ni siquiera son el reflejo de lo que en realidad está ocurriendo. Cuando escuchamos las historias de hombres y mujeres que han sido objeto del abuso, la realidad se torna espeluznante. El mayor daño proviene de las personas más cercanas, el seno mismo de lo que por costumbre llamamos familia, pero que en realidad se ha convertido en campos de batallas silenciosas, donde el único testigo es la maldad que se acrecenta y se transmite de generación en generación. Muchos matrimonios o uniones inician por decisiones basadas en motivaciones equívocas y con el tiempo se tienen que enfrentar las consecuencias. La normalidad es la indiferencia típica de una relación desordenada, donde no existe ni el gustar, donde los intereses son dispares y la comunicación entre los cónyuges es casi nula. He llegado a comprender con el transcurso de los años que la religión misma no da opción a rectificar un error, que la bien llamada institución del matrimonio sirve como tapujo para situaciones que la sociedad prefiere ignorar, sin darse cuenta de la trampa nefasta de las tinieblas para multiplicar la iniquidad y mantenernos cautivos. Ha sido la religión la principal albacea al poner una institución por encima de la dignidad de la persona. Dejemos la doble moral, no llamemos santo y sagrado a lo que inició mal, fuera de orden y fuera de principio. Rompiendo la realidad para incorporar una verdad. A lo largo de la historia, los seres humanos se han caracterizado por la lucha por la sobrevivencia, la cual, en la mayoría de los casos, la han procurado a través de la violencia. La historia registrada en escritos, convenios, libros, cartas, dichos, memorias y la más reciente en fotografías, videos, películas, es testigo silencioso que a través de los siglos, día a día, los seres humanos hemos sido responsables del mayor atropello de nuestra propia dignidad. Desde la creación de la humanidad, contrario a la voluntad del Creador, vivimos en constante conflicto con nosotros mismos. A veces hemos conseguido superar la violencia por espacios de tiempo, pero esta es reincidente, como si formara parte intrínseca de nuestra naturaleza. Mahatma Gandhi, uno de los máximos exponentes de la no violencia y del pacifismo, reconocía que no existe ninguna persona completamente libre de violencia, ya que esta es una característica innata de los seres humanos. La violencia ha sido posible por los atributos propios del humano, quienes por naturaleza tenemos la necesidad de expresarnos y comunicarnos. También precisamos relacionarnos con otras personas y de distinguirnos a través de las posesiones de ciertos bienes o el logro de metas. En esencia, estos tres elementos son los que suscitan el conflicto entre los hombres. Dada su condición egoísta e individualista heredada del primer hombre, Adán, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen. Podríamos señalar que el primer acto de violencia registrado fue la rebelión de Lucifer en los cielos contra el mismo eterno Dios, el cual caracteriza sustancialmente el accionar humano a lo largo de la historia. Al final, realmente no son las necesidades del ser humano, sino que al igual que en el caso del diablo, la altivez de querer independizarse del eterno Creador, lo que le hace al hombre estar en constante conflicto consigo mismo y sus cohabitantes. Entonces, por definición, se entiende que violencia es la cualidad de ser violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia siempre va a provocar un daño a un individuo o a una colectividad, y su afectación podrá ser de tal manera que va a limitar las potencialidades presentes o futuras de sus víctimas. Es posible entonces encontrar violencia en cualquier lugar, situación, edad, posición social, escenario, realidad, donde quiera que se encuentren personas.
También puede darse de diferentes formas. La sociología y la psicología catalogan la violencia en diferentes tipos. Pero a mi criterio, considero acertada la división que hace la Organización Mundial para la Salud, la cual divide la violencia en 3 categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia. Primero, está la violencia autoinfligida. Esta es la que se hace contra uno mismo, la cual se puede exteriorizar en un comportamiento suicida o autolesiones. Sin embargo, existen diversas formas que no son reconocibles a simple vista. Segundo, está la violencia interpersonal. Esta es la que se da entre personas, incluye la violencia familiar, a menores, entre la pareja y aún a los ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. Y por último, está la violencia colectiva. Esta violencia se puede dar en el ámbito social, en la política y la economía de un país o ciudad. Básicamente, estos 3 tipos abarcan todas las acciones de violencia de las que podemos ser víctimas o victimarios. A diario vemos en los medios de comunicación historias que tipifican estas divisiones. Sin embargo, nos hemos condicionado a llamar y señalar como violencia solamente aquellas que la sociedad ha determinado como tal, y obviamos de esta manera los más crueles y atroces hechos que se dan de forma cotidiana, atreviéndonos a aceptarlos como normalidad. Pero la violencia muchas veces no podrá ser vista o percibida como tal por la sutileza de la misma en manifestarse de diferentes formas. Por eso se torna trascendental poder entender lo que es violencia para poder identificarla, detenerla e impedirla. Como ministerio, hemos brindado consejería a parejas por casi 15 años, ya sea aquellos que vienen con la ilusión y tienen el deseo de casarse, como también aquellas parejas que se encuentran en terribles enredos de diferente índole. Hemos visto y escuchado todo tipo de historias terribles. Pero sobre todas las cosas, la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, mostrándome el diseño de las tinieblas para la destrucción y muerte de la humanidad, es a través de sistemas de maldad que se han revestido de buenos para ser aceptados en la iglesia misma. Por lo tanto, existe una necesidad de exponer y hablar de la violencia entre personas, en la pareja y a menores, y su repercusión en el individuo y su descendencia, desde una perspectiva que tiende a ser omitida, en el mejor de los casos, por ignorancia y costumbrismo, pero que por lo general es fomentada por el consentimiento y aprobación silenciosos de la religión y la sociedad, con el fin de proteger un sistema de manipulación que tiene como base el control de las personas a través de la anulación de la integridad y dignidad del ser humano, para mantenernos en cautiverio, atados y en esclavitud. Este programa va dirigido a personas que han vivido atadas a una vida de esclavitud, creyendo que no hay salida, que no tienen opción. Quiero decirte que sí hay salidas que son avaladas por los principios de la palabra de Dios. Para una mejor comprensión, aunque no pretendo una exposición experta sobre la violencia, haré una exposición desde la perspectiva social y psicológica de esta problemática. Es importante conocer los conceptos, definiciones, enfoques, planteamientos y demás que el humanismo cree y enseña, porque son precisamente esos los esquemas que han estructurado nuestros paradigmas por siglos de existencia. Pero sobre todo, abordaré el tema desde la perspectiva espiritual. Exhibimos las estrategias de las tinieblas, las trampas del enemigo, de los principados que han operado por siglos influenciando el pensamiento y accionar humano, las maldiciones generacionales que se han ido torciendo y multiplicando en iniquidades con raíces tan profundas, los principios de reino que han sido tergiversados y mal utilizados. Este programa nace como una respuesta a la impotencia ante el crecimiento acelerado de la degradación humana. Te pedimos en este punto que puedas orar al Espíritu Santo para que Él te guíe, que te dé revelación y que te pueda mostrar la salida que has estado pidiendo. Que la verdad te haga libre para poder disfrutar de la vida en abundancia que solo podemos encontrar en Jesús. Sabiduría para vivir. Lo más importante para el eterno Dios es cada persona como individuo, su bienestar y su dignidad, por lo que nos oponemos a todo aquello que cause daño, violencia, abuso,
pérdida, atadura, yugo o esclavitud. A continuación, voy a declarar un decálogo de verdades básicas sobre la violencia. Todos los términos aquí referidos van a ser explicados y profundizados en los siguientes programas, pero te pido que en esta ocasión mantengas en mente cada uno de los puntos a medida que los vayas escuchando. 1. La violencia es todo tipo de acción o situación que de forma deliberada provoca un daño físico, psíquico o emocional a una persona. 2. La violencia es el ingrediente que fortalece a los sistemas e instituciones sociales y religiosas. 3. La violencia se manifiesta en todos los ámbitos, sin consideración de estrato social, educación, poder adquisitivo, religión, raza, género y demás. 4. La violencia se manifiesta en dos formas básicas: violencia activa y violencia pasiva. La violencia activa no es la más común, pero sí la más comúnmente identificada. Es la que se ejerce a través de las acciones físicas, aplicando la fuerza. La violencia pasiva, por su parte, no es notable a simple vista. Facilita el que pueda ser ignorada, pero es más dañina que la activa. Se asocia con la manipulación y el control a través de acciones indirectas y sutiles. A veces las conductas de la violencia activa son una respuesta ante situaciones sostenidas de violencia pasiva. 5. La violencia, más la pasiva, ha sido ignorada adrede por la sociedad y la religión para mantener una condición de vida determinada por la manipulación y comodidad de todos: la indiferencia. 6. La violencia es fomentada por la religión. Las religiones han venido a menospreciar al humano, al poner sus doctrinas, costumbres y tradiciones por encima de la dignidad de las personas. 7. La persona misma, el individuo, es el mayor tesoro de Dios, su dignidad, bienestar y seguridad. Cualquier cosa que amenace o elimine el bien de la persona va en contra de todo principio de Dios. 8. Es mejor 2 personas divorciadas o separadas que toda una familia, incluidos los hijos, muertos en la cárcel, maltratados, amargados, depresivos, enredados en maldiciones e iniquidades. 9. Contrario a lo que comúnmente se acepta, la mujer es más violenta que el hombre. Se ha victimizado a la mujer a tal extremo que se ignora la postura pasiva y permisiva de la manipulación que ella opta. A esto le llamamos marianismo. La mujer no denuncia, la mujer no se quita, la mujer no confronta, expone a los hijos a la misma violencia de la que ella es sujeto. No hace nada, pero a la vez la mujer se queja, no le gusta la situación que vive. Por la falsa seguridad que representa un marido, un matrimonio, una familia, la mujer deja ser y deja pasar. 10. No hay otra forma de alcanzar la paz sino a través de la justicia. La paz es fruto de la justicia. La justicia tiene que ver con el fruto de mis decisiones y de mis acciones, con mi obediencia y con la verdad. No se puede pedir parejas bendecidas y que vivan en paz si estas parejas no viven en justicia conforme a los principios de Dios. Juntos de la mano. En los tiempos que estamos viviendo, donde los principios del reino ya no son el motor o la base de nuestras decisiones, y donde el costumbrismo religioso ha establecido principios distintos a los que la Biblia nos enseña, este espacio radial tratará un tema que muy pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué es la pareja? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué principios deben regir una pareja? ¿Qué es la violencia doméstica o intrafamiliar? ¿Por qué existe esta violencia? ¿Qué es lo que viven a diario familias completas? ¿Qué es lo que toleramos en nombre del matrimonio? ¿Cuáles son las consecuencias naturales y espirituales? ¿Por qué la gente calla el abuso? ¿Qué papel juegan las iglesias en este tema? ¿Por qué los líderes religiosos no están denunciando la iniquidad?
¿Es la mujer víctima o es la mujer victimaria? ¿Qué debemos hacer? Seguramente, a través de este programa, serás confrontado con realidades que has preferido ignorar o con situaciones que te tienen agobiado. Es posible que tus creencias religiosas se vean cuestionadas y tengas el impulso de rechazar lo que aquí se expone. Pero yo te animo a que, por difícil que pueda ser, escuches semanalmente lo que a través de este programa vamos a estar hablando. Y le pido al Eterno Padre, a nuestro Dios, que te dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que tu entendimiento sea abierto, que puedas ser esforzado y valiente para tomar las decisiones que debas tomar y cambiar así tu vida y la herencia generacional de tu descendencia. Hemos llegado al final, pero te espero para el próximo programa, donde vamos a seguir desarrollando todos los puntos que hoy iniciamos. Estoy segura que he generado alguna inquietud en tu espíritu para poder continuar escuchando y aprendiendo. Si quieres tener mayor información o tienes alguna consulta, alguna duda o quieres compartir con nosotros tu caso o tu situación, escríbenos a nuestro correo electrónico y visita nuestra página de Facebook que estarás escuchando al final del programa. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerio Centro Conquista.